Vamos a crear un proyecto con los siguientes valores que están acá, ¿ya? Aquí en el texto. Vamos a colocarle el nombre de la composición luces. El tamaño va a ser 1280 por 720. 30 fotogramas, píxeles cuadrados y 10 segundos de duración. ¿Ya? Podemos aceptar. Entonces, vamos a crear un espacio tridimensional, ¿cierto? Vamos a hacer un piso y vamos a hacer 3 muros que van a estar uno en cada esquina más el que está al frente de nosotros, ¿ya? Y para eso vamos a crear un sólido, control Y, vamos a crear un sólido y el sólido lo vamos a colocar de 1920 por 1080, ¿ya? Y el color del sólido va a ser blanco, ¿ya? Y ustedes pueden elegir un color blanco que sea un poco más gris, ¿cierto? Y ponemos acá aceptar, 1920 por 1080, ponemos aceptar. Lo primero que vamos a hacer después de crear el sólido va a ser activar la capa tridimensional, ¿cierto? Vamos a activar el definidor de capa 3D y vamos a ir a rotación con la tecla R, ¿cierto? Y vamos al eje X, girarlo 90 grados, ¿ya? Para que quede de esta forma. Después de girarlo 90 grados, vamos a tomar la flechita del eje Z y vamos a bajar hasta que el sólido toque la parte de abajo, ¿ya? Se junte con la parte de abajo, en el límite de abajo, y se vea de esa forma, ¿ya? Vamos a crear el siguiente sólido, control I, y le vamos a colocar un color un poco más oscuro para que podamos ver todas las dimensiones. Ya vamos a poner un color un poquito más oscuro del blanco. Podemos aceptar 1920 por 1080, podemos aceptar, ¿ya? Y este también le vamos a activar la capa 3D y lo vamos a mandar hacia atrás. Para mandarlo hacia atrás de la forma correcta o mejor posible, vamos a activar las dos vistas y vamos a activar también la vista superior, ya como lo hicimos con la evaluación de Salcobran, ¿cierto? Así mismo. Y vamos a mandar el sólido hacia atrás hasta el límite. Fíjense que ahí justo está como el límite entre el sólido del piso y el sólido de atrás, ¿ya? Y, por ejemplo, lo podemos subir un poco más para que quede más alto y tiene que ser como ahí al tope. Entonces ya tenemos el suelo y tenemos la pared o el muro que está a frente a la cámara. ¿Ya? Vamos a crear un nuevo sólido, control Y, con el mismo valor, le vamos a crear un nuevo sólido. Lo estoy haciendo un poquito más oscuro cada uno, para que después cuando veamos con la cámara el entorno se note mejor que creamos un entorno 3D, ¿ya? Y ponemos acá a aceptar, ¿ya? Ahora este sólido, vamos a activar también la capa 3D, vamos a ir a rotación y vamos a mover el eje Y para que gire hacia los lados, ¿ya? Entonces, rotación Y, le vamos a colocar 90 grados y fíjense que ya eh, quedó listo para que yo lo pueda mover a la derecha o a la izquierda. Entonces esto lo vamos a mover a la derecha. Fíjense que ahí ya se está viendo como si fuera un cubo. Lo vamos a mover hacia la esquina, ¿cierto? Hacia el límite con el de abajo. Y después este mismo sólido que creamos lo duplicamos y lo movemos hacia el otro lado para que cubra el lado restante, ¿ya? Y ahí ya tenemos un cubo
a un entorno o un escenario tridimensional que tiene el suelo y tiene tres caras de tres lados. ¿Ya? Obviamente no vamos a poner ni el techo ni la parte de enfrente porque obviamente esa es nuestra parte de visión. ¿Ya? Ahora vamos a crear un texto que va a decir cubo. ¿Ya? Vamos a crear un texto que diga cubo. Lo vamos a agrandar y vamos a colocarle una tipografía un poco más gruesa, ¿cierto? Lo vamos a acomodar ahí. Y lo vamos a dejar centralizado. ¿Ya? Y este cubo también le vamos a activar la capa 3D y lo vamos a posicionar acá en el centro, ¿cierto? Lo vamos a dejar aquí justo al límite. Fíjense en que cuando yo lo empiezo a bajar con la cámara 3D, empieza a desaparecer. Esto es porque está chocando con el piso. ¿Ya? Entonces aquí yo lo puedo dejar un poquito más arriba para que se viera como si estuviera posado en el suelo. ¿Ya? Y tal vez lo podríamos girar un poquito para que se vea un poco más 360. ¿Vale? Ahora vamos a activar una cámara 3D. Vamos a crear una cámara 3D acá en nuevo, cámara. Vamos a crear una cámara de 2 nodos y el ángulo va a ser de 35 milímetros. ¿Ya? Cámara de 2 nodos, 35 milímetros y ponemos aceptar. Acá en la cámara el segundo nodo lo vamos a dejar acá justo encima del cubo, ya para que cuando movamos la cámara del lugar, ¿cierto? Siempre estemos apuntando hacia el cubo, ¿ya? Y fíjense, cuando yo muevo la cámara hacia atrás, fíjense que ahí ya se generó el espacio tridimensional, pero acá hay algo que podríamos mejorar, por ejemplo, el suelo, ¿ya? Porque tenemos súper poco espacio, entonces podríamos agrandar un poco más el suelo para que no se vea esa parte negra. Entonces, para hacer eso, lo que vamos a hacer es vamos a tomar acá el piso y lo vamos a escalar hasta que tome todo el ancho del recuadro donde estamos trabajando. ¿Ya? Y de esa forma, cuando yo mueva la cámara, fíjense que ya voy a tener mucho más espacio donde trabajar con la cámara 3D. ¿Ya? Ya. Después de crear este entorno 3D que está acá, que si yo pongo la cámara, ¿cierto? Puedo ver todo el entorno que tengo acá generado. Por ejemplo, si me voy hacia atrás, ustedes se fijan, ahí está el cubo, ¿se fijan o no? Que esta estructura que yo armé. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a darle un efecto lumínico con luces, ¿ya? Para eso, vamos a ir acá a cámara, perdón, a capa, nuevo, y vamos a añadir acá el efecto de luz. Acá en el efecto de luz tenemos varios tipos de luz: paralelo, concentrada, punto y ambiente. ¿Ya? La luz paralela es una luz como un tubo que alumbra tanto para adelante y hacia atrás. ¿Ya? Es como, por ejemplo, imagínense un sable de luz doble, ¿ya? Que alumbra hacia adelante y hacia atrás y obviamente igual es puntual. ¿Ya? Después la luz concentrada vendría siendo como un Fresnel, ubicar los Fresneles, ¿cierto? Los luces Fresneles que yo puedo añadir un radio más pequeño o más grande, ¿cierto? Después la luz puntual vendría siendo como, por ejemplo, una ampolleta de luz, ¿ya?
que alumbra, obviamente, 360, pero tiene como un alcance, ¿ya? Y tenemos el ambiente, que obviamente va a iluminar todo parejamente, ¿ya? Vamos a elegir primero la luz paralela para que la veamos cómo funciona. Después que tenemos el color, por ejemplo, si queremos darle un ambiente más cálido o más frío, también podemos modificar el color acá. O si queremos hacer luces de colores, por ejemplo, así como estilo fiesta, podríamos ir cambiando los colores, ¿cierto? Y la intensidad la vamos a dejar acá en 100%, que esto en este caso es la intensidad de la luz. O sea, ¿cuánta luz va a tener? Presten atención, por favor. ¿Ya? También tenemos la difuminación, que en este caso es cómo se va a ver, si se va a ir perdiendo o no la luz, o va a ser una luz dura. Y acá también tenemos la opción de proyectar sombras, que esto para proyectar sombras lo que significa es que podemos generar una sombra con el cubo. Por ejemplo, con el texto cubo podemos poder generar una sombra en el piso, ¿ya? Que para eso hicimos este entorno 3D, para que se puedan proyectar sombras acá, ¿ya? Entonces vamos a dejarlo sin proyectar sombra, vamos a poner aceptar, y fíjense acá que ya tenemos acá esta luz que se ve desde aquí. Entonces, si yo muevo acá la luz, fíjense, yo la muevo hacia adelante, hacia atrás, y aquí esta luz tiene un punto de anclaje, ¿se fijan acá? Entonces, ese punto de anclaje, dependiendo de donde yo vaya poniendo, donde yo lo vaya moviendo, va a ir cambiando la forma del ambiente, porque obviamente la luz, al ser puntual, por ejemplo, si yo lo mando hacia arriba, abajo se va a ver oscuro, ¿ya? Y ustedes vayan moviéndolo hacia donde ustedes quieran. Por ejemplo, si yo lo dejo acá, apuntado hacia acá, y yo muevo un poco, por ejemplo, esto, y lo muevo un poco más para atrás para que quede un poco más lejos, ahí ya puedo tener un efecto lumínico, ¿ya? Entonces, la idea es que el fondo se les vea de esta forma, ¿ya? Avísenme cuando se les vea así. Entonces, ahí como para los que ya cacharon, si queremos añadir una sombra, por ejemplo, ahora, lo que vamos a hacer es hacer doble clic en la luz y vamos a colocar la opción de proyectar sombra, y vamos a colocar acá la oscuridad de la sombra. En este caso es qué tanta sombra va a generar. En este caso puede ser un 100%, donde se va a ver full oscuro, o también puede ser, por ejemplo, 50, 70%. Y acá en la difuminación la vamos a poner suave. Fíjense que si yo cambio la difuminación, puedo aumentar o disminuir el radio. Por ejemplo, esto me puede servir si yo quiero hacer alguna intro, por ejemplo, típicas intros de los estudios, ¿cierto?, de grabación, que salen en las películas al iniciar, por ejemplo, que ponen así como un estudio 3D. Por ejemplo, no sé si han visto esta productora que hace películas de terror, que hace como un estudio así, hace como que es Home no sé cuánto, que es como una casa así de terror, y que tiene como un efecto 3D y tiene como un efecto lumínico, y eso se hizo con After, ¿ya? Entonces aquí movemos el espacio acá, podemos mover, por ejemplo, el punto de anclaje. Fíjense, si yo lo muevo hacia adelante, yo lo muevo hacia acá, dependiendo hacia donde yo lo mueva, se va a generar esta luz, ¿ya? Por ejemplo, si yo lo muevo para acá arriba, para acá abajo, va a generar. Entonces, yo ya activé, fíjense que aquí yo ya activé la sombra, pero no se me ve la sombra en el cubo, porque yo le tengo que decir al software y a la luz y al sólido, por ejemplo, un sólido, un texto, cualquier elemento, le tengo que indicar que quiero que proyecte sombra. Fíjense que aquí, cuando yo abro las opciones y tengo la luz activada, me va a aparecer una nueva opción que dice opciones de material, ¿ya? Si yo ingreso acá a opciones de material, me va a preguntar acá si quiero que proyecte sombra, ¿ya? O sea que en este caso se genera en sombra a partir de la luz que llega al objeto y choca con el objeto. Entonces colocamos acá activar, proyectar sombra, y fíjense que ahí ya se generó una sombra. Si vemos desde acá arriba, se generó una sombra, y si aquí yo muevo la cámara, por ejemplo hacia el lado de allá,
fíjense que ahí se ve la sombra. ¿Se fijan o no? Entonces, si yo lo muevo ahí, se genera esa sombra que se ve acá abajo. ¿Ya? Después de que creamos nuestro ambiente, ¿ya? Que es este, acá ahora lo que podemos hacer, por ejemplo, es animar la luz, por ejemplo. Si queremos darle un efecto a la luz que se mueva, por ejemplo, aquí en la opción de la luz, donde me voy acá a opciones de luz, por ejemplo, podría ser un efecto de que la luz se enciende. Miren, ponemos acá intensidad, le colocamos 0 y podemos avanzar, por ejemplo, 30 fotogramas y le colocamos 100. Y fíjense que ahí el efecto que le di ahora es que la luz se enciende. ¿Ya? Por ejemplo, también podemos cambiar el radio, por ejemplo. Podríamos hacer que la luz se enciende, tenemos harto radio, y después disminuimos el radio, por ejemplo. Lo bajamos, lo disminuimos. ¿Ya? Y eso también genera un efecto. Fíjense que ahí, al animar la luz, ya podemos generar un efecto, por ejemplo, visual. ¿Se fijan o no? Que obviamente puede servir acompañado de movimiento de las capas, movimiento de cámara. Por ejemplo, ahora yo podría ir a mover la cámara. Por ejemplo, voy a ver acá posición y voy a activar acá keyframe, ¿cierto? Me voy a ir acá y voy a moverme hacia la esquina de acá, por ejemplo. A ver, hacia acá. Entonces ahí, lo que va a hacer ahora, fíjense la animación cómo va a quedar, miren, fíjense ahí, que va a entrar acá y me genera ese efecto. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, ustedes pueden trabajar con todos estos elementos para crear, por ejemplo, una intro. Si quisieran hacer así como Cubo Producciones, no sé, pero si quisieran hacer así como un texto, así como con fondo 3D, así con iluminación y todo, lo pueden lograr. ¿Ya? Por ejemplo, hacer el letrero de Pixar, por ejemplo, también se podría hacer. ¿Ya? Porque tienen que animar, tienen que darle, por ejemplo, para hacer el letrero de Pixar y darle el efecto como de iluminación, lo que tendrían que hacer es anclar la luz al foquito y obviamente primero mover el foquito para que se mueva con la luz y después darle la dirección a la luz dependiendo de dónde se mueva el foco, dónde quieran que se mueva el foco. ¿Ya? Ese es un trabajo que no lo vamos a hacer en clase porque nos va a tomar como 2 o 3 clases. No la he hecho en sí, pero sí he hecho otras cosas con luz. Que ha tomado así como que, por ejemplo, el efecto de una linterna, por ejemplo, y que tú tenés que eliminar varias partes. Por ejemplo, de lo que hicimos en la clase pasada, que fue, espera, vamos a cambiar la opción de la luz, entonces vamos a hacer doble clic acá, en la luz, para entrar acá a las configuraciones, y vamos a cambiar el tipo de luz de paralelo a luz concentrada, ¿ya? Vamos a ocupar los mismos parámetros porque esto nos va a servir para, obviamente, tener todo más claro. Y ponemos acá, fíjense acá que ahora, con esta opción, puedo, por ejemplo, elegir qué difuminación quiero. Por ejemplo, aquí está ninguno, difuminación suave. Por ejemplo, aquí puedo aumentar o disminuir el radio, que en este caso sería como cuando nosotros ocupamos el Fresnel, por ejemplo, le damos mayor rango o menor rango, ¿cierto? Y también, por ejemplo, puedo elegir cuál quiero que sea el calado del cono, por ejemplo, si quiero que sea una luz dura, si quiero que sea una luz un poco más suave, más soft, ¿cierto? Y también la distancia de difuminación, si quiero que sea mayor distancia, por ejemplo, hay menor distancia. El fondo no se me alcanza a ver porque obviamente la luz tiene menor distancia de difuminación. Si yo la amplío, fíjense que ya se me alcanza a ver eh, el fondo. ¿Ya? La oscuridad de la sombra, ¿qué tanta oscuridad quiero que tenga la sombra? Por ejemplo, aquí la vamos a dejar en 100. Y la difuminación de la sombra, que aquí, por ejemplo, fíjense que genera este efecto de
cuando ocupamos, no sé si ustedes han visto que cuando ocupan, por ejemplo, una luz soft, ¿cierto? O las Keylight, estas luces que son como más luz blanda, te genera una sombra, pero te genera una sombra blanda, ¿ya? Como por ejemplo la sombra que genera las luces acá, fíjense al lado de la sombra que les generan, fíjense, que son bien suaves, entonces esa también la podemos generar acá con la difusión de la sombra, ¿ya? Ponemos aceptar, y fíjense que aquí ocupamos los mismos parámetros, pero cambia, ¿se fijan o no? Cambia el tipo de luz. Y si quisiéramos animar, por ejemplo, para hacer un efecto como de discoteca y donde las luces se mueven, ¿cierto? Acá esto la tenemos que mover desde la opción transformar. Aquí, por ejemplo, podemos activar el keyframe en punto de interés. Y ahí cada vez que movamos el punto de interés, por ejemplo, hacia una esquina, después la movemos hacia otra esquina, por ejemplo, se va generando un nuevo keyframe, ¿ya? Porque estoy moviendo, por ejemplo, el punto de interés, ¿ya? Por ejemplo, si quisiera, si yo tengo alguien que me dice, oye, ¿sabes que necesito crear el logo de mi empresa, pero que es de fiestas, por ejemplo? O soy un DJ y necesito que me hagáis un texto así como, mientras yo estoy tocando, que aparezca mi nombre ahí con 3D, ¿cachai? Entonces ustedes lo hacen acá. Por ejemplo, fíjense que aquí yo estoy moviendo el punto de interés, que en este caso no se llama punto de anclaje, se llama punto de interés, y le estoy añadiendo keyframe. Entonces fíjense ahora cómo se ve la iluminación. Fíjense que ahí se está moviendo la luz, se mueve por un lado para el otro, y genera ese efecto que es como las luces robóticas que son de las discotecas, que ustedes las deben conocer. ¿Eh? Para ver la siguiente luz, vamos a apagar la luz que ya teníamos activada, que es la luz concentrada, y vamos a generar una nueva capa, nuevo, luz, y vamos a elegir la luz puntual, ya la que dice punto. Vamos a elegir una luz, por ejemplo, amarillenta para que simule las ampolletas de luz, ¿cierto? Le vamos a dejar intensidad 100 y le vamos a colocar difuminación y proyección de sombra. Vamos a poner aceptar y fíjense la luz puntual, lo que hace, por ejemplo, fíjense que aquí está la luz puntual, está acá. Entonces, la luz puntual es como un foquito, ¿ya? Fíjense que aquí está el foco, por ejemplo. Entonces, si yo lo bajo, si yo pusiera el foco justo al lado, por ejemplo, de la pared, por ejemplo, si yo lo dejo acá atrás y lo dejo aquí como que estuviera al lado de la pared, fíjense que va a generar una luz puntual, como por ejemplo las luces que están cuando yo estoy en la casa, ¿cierto? Cuando yo estoy en mi casa y está la luz que está pegada a la puerta, ¿cierto? Al lado de la puerta, que son típicas, que están en casi todas las casas, genera como este efecto, ¿ya? Entonces, la luz puntual lo que hace es una luz que no se direcciona hacia un punto, pero sí ilumina hasta cierta cantidad de distancia, ¿ya? Y esta luz puntual, por ejemplo, si yo le pongo acá, por ejemplo, le puedo dar un efecto, por ejemplo, si pasara un auto, por ejemplo, le podría dar un efecto ahí, por ejemplo, si pasara un auto. O, eh, o si quisiéramos hacer una animación que va alguien, por ejemplo, con una vela, ¿cierto? El efecto de la vela sería con este tipo de iluminación, ¿ya? Entonces, aquí la podemos mover, por ejemplo, si le queremos dar, por ejemplo, si quisiéramos hacer una sombra que fuera hacia arriba, por ejemplo, ahí yo le bajo, fíjense que ahí yo estoy bajando, estoy haciendo una luz contrapicada, ¿cierto? Y fíjense cómo se ve acá el efecto, fíjense ahí cómo se genera el efecto, ¿ya? Entonces, este tipo de luz, ahí tenemos que ver de qué forma nos sirve, ¿ya? Y la podemos trabajar, ¿ya? Y también, por ejemplo, podemos ver el radio, por ejemplo, si queremos que tenga mayor alcance de luz, menor alcance de luz, mayor potencia, distancia de difuminación si queremos que tenga mayor distancia, menor distancia, y si queremos que sean sombras duras o sombras suaves. Por ejemplo, ahí yo le voy a colocar una sombra dura, por ejemplo, le voy a colocar acá 10% solamente, 10 píxeles. Entonces fíjense que ahí se ve
la sombra. ¿Ya? Entonces, de esa forma, ya podemos trabajar con efectos de iluminación que van a servir, por ejemplo, para generar entornos tridimensionales. ¿Ya?